Bueno, muchachos, vamos a aprovechar porque este programa de Zoom que nos dieron solo abarca 40 minutos. Vamos a ir aprovechando el tiempo. Si se me corta, voy a volver a programar la reunión y tal vez terminamos. Si no, pues lo dejamos ahí, pero es importante que aprovechemos el tiempo. Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase. No, vamos a continuar con otro tema. Ya en los dos temas anteriores tenemos lo que es la civilización azteca y el poblamiento de América. Quiero destacar acá yo una situación que yo lo dije en la primera clase, pero lo voy a volver a decir ahorita. Es sobre por qué estoy hablando yo de estos aspectos de la prehistoria y de la historia americana en las relaciones interamericanas. De hecho es importante destacar que para poder comprender este complejo de relaciones que nosotros los latinoamericanos y América en sí pues tenemos, es necesario conocer nuestro origen. Es necesario determinar algunos rasgos característicos propios de nuestra civilización, del origen que hay en nuestra sociedad, porque no vamos a comprender estas relaciones que tenemos en América Latina y América, estas relaciones interamericanas que indistintamente tenemos muchos rasgos en común, pero las relaciones siempre son totalmente complejas. Son totalmente complejas. Y esto se debe, por eso es que yo he tratado... ¿Aló? Buenos días, Amalia. Las relaciones son totalmente complejas por el hecho del propio origen, del mismo origen del hombre americano. Ya más o menos ustedes saben, entendieron en la primera clase que les di en la primera videoconferencia, la segunda no se la pude dar porque me enfermé. Y ahorita voy a tratar de dar esta. En este sentido, las relaciones se vuelven complejas. Las sociedades, tanto los olmecas, los aztecas, todas estas sociedades que vinieron ubicándose en el norte de América, de alguna manera tuvieron distintas formas de relacionarse. Ellos se relacionaban igual como nos relacionamos en la actualidad, ¿verdad? Pero ¿en qué se basaban estas relaciones? Las relaciones no son simplemente decir yo me voy en las actuales circunstancias en las que nos encontramos, no es decir agarro un avión y me voy para las Islas Caimán. Eso no es relación, a eso no nos estamos refiriendo, ¿verdad? Aquí se están planteando y se están estableciendo términos y conceptos que tienen que ver con las relaciones militares, las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones políticas y sociales que se dieron en los distintos grupos. Sobre todo el hecho por dominar un territorio, era un tipo de relación que se daba como en la Grecia antigua, por decirlo así, ¿verdad? Como en la Grecia antigua, ese tipo de relación es a la que me estoy refiriendo.
Claro que ya en la evolución de las relaciones se vieron dando hasta que las que nos encontramos ahorita. Claro que los mayas no dijeron voy a agarrar un avión porque no existía el avión y voy a irme a visitar a los incas, porque esas ahora eran las otras civilizaciones que estaban contemporáneamente existiendo en la época de que existieron los mayas. Es más, los mayas, ahí les dejo yo un video en la tarea de hoy, que van a hacer un trabajo. Es más, en los mayas hay una cierta, hay preguntas, hay preguntas sobre el origen de los mayas, es decir, una civilización extraña. Los mayas ni siquiera vienen de los aztecas, porque estas civilizaciones, estos grupos, estas sociedades vinieron desapareciendo porque una la sometía a la otra. Así los aztecas sometieron a los olmecas, etcétera. Y por eso es que desaparecían, porque el estado azteca fue un estado teocrático y hegemónico, perdón. Es un estado teocrático hegemónico, adoraban dioses, etcétera. Invadían territorios. Y yo no he sabido, porque no se los voy a decir, porque si lo supiera se los digo, en lo que yo he tratado de investigar y todos estos temas durante toda una trayectoria académica, no he sabido de dónde vienen los mayas, territorialmente hablando. ¿Verdad? Y desde el punto de vista de las sociedades, podemos decir de que los historiadores pueden plantear de que los mayas pueden venir de las mismas sociedades que poblaron América de norte a sur, porque eso fue lo que yo les dije en la clase anterior, de que América se pobló de norte a sur. Entonces vinieron ellos y se establecieron en un territorio muy importante que se conoció como Mesoamérica. Siendo los mayas, ahí en un material en PDF que les subí, ahí el autor que hace ese trabajo dice que la civilización maya fueron los primeros grupos, fue la civilización que encontraron los españoles cuando arribaron a América, pues cuando llegaron a América. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Entonces, ellos fueron una civilización muy especial en la historia. Tal como cual las otras culturas se dedicaron a distintas formas de vida, practicaron el nomadismo, pero sí eran más sedentarios porque comenzaron o sea, era una civilización súper mayor, súper más inteligente que las predecesoras. Estamos hablando de una cultura que estaba a la par de la cultura egipcia, por decirlo así, de Egipto antiguo o la Grecia antigua. También los mayas eran politeístas, eran aristocráticos, tenían un estado, tenían un estado teocrático, eran agricultores también. Se desarrollaron en el periodo formativo, ya ustedes más o menos, cuando les estoy hablando del periodo formativo, ya ustedes más o menos se dan cuenta de lo que estoy hablando, porque en la primera clase dejé material respecto a eso y les expuse también en la primera clase en ese periodo formativo, que es casi parecido al periodo neolítico. Perdón.
Es más, ellos fueron conocidos, como hablo de una civilización que está a la par de la civilización griega, eran conocidos como los griegos de América. Bueno, pues esa es ese es un rasgo muy cultural y típico en el latinoamericano. Yo digo siempre sobresalir de los valores de las expectativas y de las capacidades de lo ajeno, tomándolo como para sí. O sea, nosotros decimos, a lo que me refiero es que el mejor deportista del mundo nació en Nicaragua, el mejor actor de cine de Hollywood en Estados Unidos era nicaragüense. Al menos eso nos queda, ¿verdad? A eso me refiero. Y a lo sumo, pues, carecemos de muchas capacidades al respecto, pues, que no es que quiero decir que no somos capaces. Las personas van a ser capaces cuando existen las posibilidades y las condiciones para que se desarrolle. Aún así, pudiste haber nacido encima de una piedra, como lo hicieron los mayas. Ahí nomás tenemos los mayas. Pudiste haber nacido encima de un árbol, pero lo sumo ese árbol donde naciste te dio la grandeza, tanto para vos, para uno, como para la sociedad entera como para la familia. Porque, por ejemplo, si los mayas no hubiesen sido sometidos a la política colonialista de España en ese momento, o si han tenido las capacidades perdón, para defenderse, no hubieran sido sometidos. Hubiéramos conservado nuestro propio lego cultural o legado cultural. Es decir, yo quiero decir de que fueron muy inteligentes. Y esta inteligencia no fue simplemente una inteligencia que era una inteligencia natural. Como te lo acabo de decir, que pudiste haber nacido encima de un árbol, pero ese mismo árbol te pudo haber dado la grandeza, y eso es lo que sucedió con ellos. Entonces, y por naturaleza, muchas personas no pueden, no tienen capacidad de lectura o son analfabetas, pero son inteligentes por naturaleza, saben sumar, saben multiplicar, saben hacer, saben dialogar. Incluso hay personas que no saben y hasta leyes saben, pues por una riqueza natural, y eso es lo que los caracterizó en los mayas. Entonces, una cosa es que todo ese bagaje cultural les dio a ellos, digamos, el empuje económico, social que ellos tuvieron. Ellos fueron arquitectónicos, ellos fueron astronómicos, ¿verdad? Aquí les comparto ahí el documento que les estoy compartiendo. Era considerada como la más desarrollada de todas las civilizaciones que existieron en América precolombina. ¿Estamos claros? Es más, fíjate que algo muy interesante es que es una civilización que se desarrolló después de la venida de Cristo a la tierra. Es decir, ya Cristo había venido 300 años antes.
cuando esta civilización se levantó. Entonces, desde el sur de México hasta la península de Yucatán y en el este de América Central. Es decir, abarcaba parte de Honduras, El Salvador, Guatemala, Yucatán, no abarcaba Nicaragua. Tenían una organización política que se conocía como las ciudades-estado, casi parecida a las ciudades griegas. O sea, quiero decir que eran ciudades pequeñas conformadas en una ciudad-estado. La mayor parte de los mayas vivían de la agricultura. Eran súper inteligentísimos. Tenían conocimiento de las matemáticas y ni siquiera se habían relacionado con las matemáticas del Medio Oriente. Fueron los que inventaron las matemáticas. Elaboraron un calendario más preciso que se ha diseñado en la historia humana, el calendario maya. Así que es muy interesante comprender esto de la historia maya. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. María. No, profe, está claro. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Francela, ¿no tenés preguntas, Francela? No, perfecto, todo está bien. Ok, perfecto. Reinita Cruz, ¿todo bien? No, profe, todo bien. ¿Cómo está allá por su zona? ¿Todo bien? Horrible, lloviendo. Bien. Sí. Han estado cayendo unos grandes aguaceros y nos vamos a inundar. Bueno, y hablando de inundaciones, los mayas también soportaron grandes dificultades naturales. Hubieron, por decirlo así, si ustedes me preguntan, o yo les pregunto, y si tal vez les preguntan en el examen, ¿cuáles fueron las razones de la extinción de las sociedades mayas? Bueno, hay muchas razones. En el afán de tener relaciones, ya sean estas pacíficas o violentas, ahí ellos iban teniendo grandes problemas y se iban extinguiendo. ¿Verdad? No tan así entenderlo de que desapareciste como una silueta de humo, de neblina, y ya desapareció. No, no es así, no me refiero a eso, me refiero que en la medida de que ellos iban teniendo una serie de relaciones, como dije, pacíficas o violentas, pues iban teniendo. Una de las razones más grandes, más pesadas, por decirlo así en ese término, fue la llegada de los españoles. ¿Estamos claros? Aún así, cuando los españoles llegaron, no solo a los mayas encontraron, me refiero solamente, cuando yo me refería a
a esta cultura que los encontraron, no solamente a ellos encontraron los españoles encontraron a los incas, a los aztecas en su pleno desarrollo, pues. Si hablamos de México, pues, por ejemplo, Hernán Cortés quedó maravillado de la belleza de la capital mexicana en aquel entonces, Tenochtitlán. Y fue el único que escribió, pues, sobre esa belleza de esta ciudad. Entonces, quiero decir que cuando Hernán Cortés llegó, pues, también encontró a estos grupos, a estas sociedades, incluso los mayas, pues, se desarrollaron distintas formas de desarrollar un conocimiento basado en la filosofía. Ellos tenían su propia filosofía, tenían su propio concepto de un Dios natural que a ellos los protegía. Y entre otras razones, hay razones meramente naturales, pues a lo que me estaba refiriendo, de que las inundaciones, los problemas meteorológicos, huracanes, sequía, porque no solamente era llovera, también venían sequías como las que han estado actualmente. Entonces vas a encontrar razones de carácter natural, también vas a encontrar razones de carácter político, como la hegemonización de grupos, la invasión de territorio. Ahora, no está demostrado y en ninguna de la bibliografía se demuestra de que ellos tuvieron relaciones directas con las sociedades o la cultura quiché, inca de América del Sur. Es decir, fueron sociedades totalmente autóctonas, pero sí entre ellos existieron relaciones de distintas formas. ¿Verdad? Existieron relaciones de distintas formas en las cuales tuvieron mucho que demostrarse en cuanto a la forma de la elaboración. Ustedes saben, hay una importante lógica aquí. Ahí en el video, yo les mandé un video, no pude captar bien el video en cuanto a solo demostrarles el video, pero les dejé el link en que les va a salir casi toda la página web, pero está muy interesante. No me daba la opción, pero me pareció bastante interesante ponerles ese video en la plataforma. Y es lo que les voy a decir. Cuando ustedes vean el video, las construcciones, la infraestructura y el arte y la forma como tuvieron ellos, ese era básicamente un conocimiento de origen natural. A ellos nunca les enseñaron, como existe en la actualidad, el alto desarrollo de las artes y de la arquitectura, para nada. Y todavía existen esas pirámides como tal, las de Egipto, todavía existen. Entonces, es algo, diría yo, entonces, jamás, nunca pudieron haber hecho eso. Bueno, primeramente por su conocimiento natural. Segundo, si no hubiesen existido esas relaciones entre ellos. O sea, porque de hecho la relación te determina la consecuencia de otra situación. Si tenés relaciones comerciales en la actualidad, te va a determinar de que tu economía va a crecer. Esa es la consecuencia. ¿Me explico? Entonces, en la cultura maya hubo una determinada relación.
Y esa relación se dio y crecieron las ciudades, la infraestructura. Cada ciudad tenía, acuérdense que eran ciudades-estados, no se les olvide. Ahí están las ciudades, miren, ahí aparece. Ahí aparece la distribución del territorio donde ellos se desarrollaron. Todas estas son las ciudades de Chichén Itzá, Uxmal, Isla de Jania, Etzná, Poponá, Piedras Negras, Palenque, Toniná, Bonampak, Quiriguá, Copán. Y hay nombres estos nombres que aparecen ahí todavía existen, ahí están en la geografía actual. Ese fue el territorio maya. Aquí vamos a verlo, cómo se extendieron, la extensión del área maya, ¿verdad? El área sombreada en verde oscuro representa la extensión aproximadamente de las culturas mesoamericanas. ¿Estamos claros? Y aquí aparece la península de Yucatán, que fue donde se desarrolló la cultura maya. También México, Palenque. No me refiero a todo México. Me refiero a la República a México territorial. Guatemala, ¿ya? Estas son las características físicas del pueblo maya, ¿ya? En Guatemala vas a encontrar bastante gente, bastantes grupos muy conservadores, grupos que se conservan de acuerdo a esta cultura. Bueno, ya me está dando aquí tiempo. Bueno, no importa. Voy a volver a programar. Perdón. Entonces, ahí está más o menos lo que les acabo de plantear. Entonces, es interesante tener en cuenta eso. Como tal o cual otra cultura se fueron dividiendo en periodos y etapas. El periodo clásico maya. Los mayas habitaron la selva de Guatemala, Honduras y Belice. ¿Estamos claros? Entonces, es interesante tener en cuenta eso. Hagan bonito hagan muy bien ese análisis que van a trabajar. Es una especie de pregunta que yo les hice. Voy a abrir otro ratito más el Zoom para completar lo que estoy explicando. Tal vez unos 20 minutos más, pero voy a esperar que se me cierre totalmente. Entonces,
Bien. Ahí está entonces. Tenemos durante el periodo clásico se desarrollaron más de 100 ciudades, entre ellas sobresale Tikal, Copán, esto ya lo leí. Para el año 900 las construcciones, los cultivos y las ciudades fueron abandonadas debido a que emigraron hacia el área de Península y Yucatán. Esta es otra razón también. Se me había olvidado, yo lo tenía en mente decírselo, pero eso lo vamos a confirmar. Entonces, para ese año, todo lo que ellos habían hecho lo habían abandonado, porque de alguna manera los mismos cambios políticos, sociales que tenían ellos propios ahí, los grandes problemas que ellos tenían, porque no crean que eran ciudades independientes, pues, pero vivían en una sola. Entonces tuvieron que emigrar hacia la área de península de Yucatán y en ese vaivén vinieron desapareciendo, o sea, vinieron extinguiéndose. Eran pueblos bastante débiles en cuanto a la fortaleza que tenían respecto a los cambios climatológicos. Ahora, ¿por qué? Aquí está esta pregunta. Fíjense bien, miren bien la pregunta en la diapositiva. ¿Por qué abandonarían los mayas sus ciudades? Piénsalo bien. Miren, aquí están las construcciones mayas. Fíjense bien, todo esto existe. Copán, el mirador de Guatemala, ahí está, mirá, ese. Templo de las inscripciones, Palenque. Templo de las inscripciones, Bonampak. ¿Verdad? Las ciudades más importantes mayas fueron Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. No se les olvide tampoco. Entonces, después había un periodo posclásico maya, la etapa del periodo clásico, después está el posclásico. En ese periodo habitaron la meseta de Yucatán desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1530 después de Cristo, poco antes de iniciarse la conquista española. Fueron guerreros y sacrificaron tanto a hombres como mujeres en sus centros ceremoniales. Ahí tienen otra razón. Ellos mismos se mataban. Eran creadores de muchos mitos religiosos, etc. Es un periodo de fuerte influencia tolteca. Tolteca era también otra cultura con frontera maya. O sea, el tolteca no era parte de los mayas, sino que era una especie de cultura, ¿ya? Que se desprendía de los aztecas o algo así, pero entonces ellos tenían una fuerte influencia en las demás civilizaciones. ¿Ya? Ahí les estoy mostrando en el año 2000 antes de Cristo, ya los mayas tenían conocimiento del maíz y se volvieron sedentarios. Ya esto se lo expliqué al principio. Los primeros habitantes se establecieron en el Golfo de México, pero luego algunos grupos emigraron a Chiapas. En el siglo XIX, por causas desconocidas, las ciudades fueron abandonadas. Entonces fue un pueblo bastante raro, ¿verdad?
La llegada de los españoles, la civilización maya casi había desaparecido. Ya habían casi desaparecido. Fueron pocos los pueblos mayas que encontraron los españoles. ¿Verdad? Hay una ciudad que fue la última que conquistaron los españoles que tiene el nombre de Tayasal. ¿Estamos claros? Conocían el cero. Era la única cultura y civilización que tenía el conocimiento del cero, las otras no la tenían. Sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Cómo lo obtuvieron? No sé. Este es el sistema numérico maya. Aquí están las costumbres, la sociedad maya, los cultivos, los animales, la moneda, la religión, ya les había dicho el mito de la creación, algunos dioses mayas, los sacrificios, un dios para cada número y el árbol sagrado. Aquí también les confirmo lo que les dije, los mayas eran una sociedad teocrática, en ella habían distintas clases sociales. Los esclavos, los campesinos, los comerciantes, la nobleza, los sacerdotes, el jefe político y religioso. Esto tiene relación con la tarea que les estoy dejando. El sistema político que tenían los mayas era de ciudades-estado, que eran independientes, ya se los había dicho al principio, cuando les estaba explicando la clase. Eran ciudades-estado que eran independientes